Listo, ahí ya nos dio la alerta que iniciamos a grabar. Procederé a cerrar entonces la cámara para que nos rinda pues el tema del internet, que de pronto no se nos caiga. Y bueno, proceder entonces a compartirles pantalla. ¿Todos están bien? ¿Alguna duda con la plataforma? ¿Todos se escuchan bien? ¿La calidad del audio? ¿Todo bien o alguien tiene algún inconveniente? Se escucha muy bien. Todo muy bien. Listo, vale muchachos, me comentan por favor, me interrumpen si en el camino se tilda la presentación, el audio se cae, alguna cosa pues que no nos haga como eficiente la presentación, por favor me lo comunican de inmediato. Muchas veces uno en la reunión en la empresa deja pasar y pues uno está compartiendo pantalla y no se da cuenta, cuando menos piensa ya terminó y resulta que no le escucharon uno nada. Entonces la idea es, ojalá apenas noten algo me lo hagan saber. Bueno, permítanme, vamos a compartir entonces pantalla. ¿Me confirman por favor si todos ven la pantalla? Sí, en este momento estamos viendo el mosaico de la reunión. Sí, pero... Sí, señor. Listo, vale. Listo, muchachos. Entonces, esta es la presentación pues, que el profesor David tenía. Digamos que es parte del diseño y la planeación que él tiene. La agenda básicamente entonces está en leer un poco el contexto, qué nos acompaña hoy en día en las industrias cuando nosotros salimos y hablar un poco de la pandemia. Yo creo que el tema de la pandemia nos hizo ver esos retos más latentes y no verlos tan lejos, como que eso pasa por allá en Europa, eso pasa por allá en Estados Unidos, en China nomás, sino que ver que nosotros ya de cierta forma a nivel Latinoamérica pues tenemos que estar listos para esos retos. Entonces yo creo que todos, así sea desde el perfil de cliente final o de consumidor final, vimos cómo en esta pandemia en definitiva nos sesgamos o nos inclinamos más por un mercado que el otro, por una empresa que la otra, por ciertas cositas que encontrábamos, tal vez la facilidad para entrar y comprar por canales virtuales, tal vez la facilidad para comprar por aplicaciones, tal vez el cumplimiento a la promesa que nos dictaban por estas aplicaciones. Entonces, todas estas cositas que tienen que ver, por supuesto, con logística. Yo creo que el tema de la pandemia lo que hizo fue sacar todo eso que tal vez a nivel logístico había guardado y finalmente, bueno, venga que este es el momento de utilizar todos los conceptos que se ha avanzado a nivel logística, es el momento de utilizarlo y bueno, creo que finalmente, pues a pesar de todo, la gran parte de las industrias logró sacar a flote y quedaron cosas muy buenas de todo esto que sucedió, que sigue sucediendo, ¿no? Hablemos un poquito de historia, pues algo muy sencillo de cómo ha avanzado el tema de la logística, pues sin entrar mucho a detalle para no ser muy cansones con ese tema. Y sobre todo, hablar entonces de qué es logística y qué es supply chain management o administración o gestión de la cadena de suministro. Y por último, unas conclusiones generales al respecto. Entonces, en este orden de ideas, hablemos de esos retos con lo que uno como consumidor, ni siquiera hablemos como participantes de una empresa, como futuros ingenieros, sino que aún como consumidores, uno espera que recibir de esas empresas por un costo o un precio que uno está pagando por un producto. Entonces hablamos finalmente de que tiene que haber una creación de valor. Y este tema valor, pues ya lo vamos a explicar bien a partir de lo que nos dejó Michael Porter. Pero este tema de valor tiene que ver mucho desde la percepción que uno consumidor tiene. Es decir, tal vez el valor es subjetivo de acuerdo a la facultad o de acuerdo a la capacidad que tenga la empresa de analizar ese nicho de mercado e encontrar qué es valor para mi nicho de mercado. Finalmente, el valor, lo vamos a ver después, como les digo, se va a definir entonces como aquello que mi cliente está dispuesto a pagar por un producto. Ojo, no necesariamente lo que tendría que valer, sino aquello que mi cliente está dispuesto a pagar por ese producto. Ya vamos a hablar un poco más de eso. El tema de la anticipación, digamos que dentro del programa, yo sé que el profesor David también les va a hablar y va a invitar a un compañero, un colega también muy teso en el tema, para hablarle justamente del tema de analítica de datos. O sea, yo creo que en nuestro tiempo, y en las industrias, cada vez se habla más de esto, justamente porque hay un desborde de información por todos lados, pero no siempre tenemos la capacidad de analizar de forma adecuada esa información para justamente tomar decisiones que nos permitan anticiparnos a qué va a pasar. Entonces, la analítica de datos básicamente lo que ofrece es, a partir de miles de conocimientos estadísticos, lo que ofrece es, venga, ¿qué
propongo o qué proyecto que puede pasar, porque en definitiva no es nada certero, sino que puede llegar a pasar a partir de ciertas variables que pasan hoy o que pasaron tiempo atrás, ¿sí ves? Que tenga una correlación directa con diferentes variables que se estén analizando. Entonces eso es súper importante porque en definitiva esto nos va a dar una ventaja competitiva frente a los otros mercados con los que estamos compitiendo. Entonces, de esto ya vamos a hablar también, pero es bueno que lo tengan ahí. Sin duda alguna, la flexibilidad, digamos que quien no estuvo preparado, bueno, en realidad nadie estuvo preparado para el tema de pandemia, ¿no? Pero aquellas empresas robustas, poco flexibles, seguramente fueron las primeras que cerraron, porque pues indiscutiblemente necesitamos un músculo financiero importante, necesitamos un tema de planeación importante, pero la flexibilidad debe ser clave para que la empresa, los colaboradores sean capaces de adaptarse a los temas que cambian en el entorno socioeconómico, ¿cierto? Que no siempre tiene que ser una pandemia, pues que fue algo súper drástico, sino que puede ser temas de modas, de tendencias. Este tema de los influenciadores ponen un tema cualquiera de moda y eso hace que se dispare el consumo. Entonces, venga, ¿cómo respondemos a eso? Entonces, son muchos factores externos que no solo hay que estarlos revisando, sino que ¿qué capacidad tengo yo para flexibilizar mis procesos y responder a eso? Por supuesto, siendo eficientes a nivel costos y a nivel recursos, porque no tiene sentido que no lo sean y aún así respondamos. No habría rentabilidad y bueno, apague y vámonos mejor. Mercado cada vez más específicos, digamos que cada vez las empresas buscan especializarse más en un nicho de mercado específico con tal de ganarse o fidelizar a ese mercado. Cada vez por medio de la competitividad y la facilidad que uno como consumidor tiene para acceder a cualquier tipo de mercado, uno busca algo más al detalle. Un ejemplo, a mí me gusta montar bicicleta, ¿cierto? Entonces, digamos que yo montaba bicicleta hace muchos años cuando era pues un niño y pues en su tiempo uno no hablaba de una bicicleta y listo, pues no hablaba de tanto detalle como hay ahorita. Resulta que ya ahorita hay bicicleta para tal cosa, que si quieres entonces subir montaña, entonces hay tantos piñones, que los juegos son yo no sé qué. Entonces es increíble cómo dentro de toda la industria de bicicletas cada vez ciertos almacenes o ciertas marcas se especializan más en ciertos temas puntuales. Por ejemplo, no, en definitiva para una bicicleta BTM, la marca preferencial o la que más diseño, la que más le aporta o la que más se ha especializado conoce este tema, es esta marca. Entonces todos van y buscan esa marca. Y esa marca así se ganó el mercado de todos los que montan MTB en las ciudades, ¿cierto? Y así sucede pues con todas las cosas que nos rodean o con lo que compramos. El tema de los costos, sin duda alguna, pues eso es premisa en todas las empresas y el tema de optimización de costos. Innovación es clave, pero no siempre creamos que innovación es salir con un super software que me haga todo porque ya no necesito gente. No, innovación tal vez es ese cambio sobre una forma de hacer las cosas que me va a permitir obtener eficiencia. Eficiencia ya sea en tiempo, ya sea en costos, ya sea en espacio, ya sea en, no sé, ¿qué más? Bueno, eficiencia en cualquier tipo de recurso, no necesariamente económico, que me pueda impactar o que me gaste desarrollando un proceso como tal. Y el tema de interconectividad, pues yo también lo llamaría como interoperabilidad, y es básicamente esa capacidad, y cuando veamos el concepto de supply chain management, vamos a darnos cuenta cómo cobra sentido esto, porque en definitiva la interoperabilidad es la única forma, bueno, no hablemos de la única, pero tal vez la más eficiente de tener conectados los datos de todos los participantes dentro de la cadena de suministro. ¿Y qué es la cadena de suministro entonces? De grosso modo, ya lo vamos a ver, son todos los que participan, desde el que por allá cultiva y compra las semillas para cultivar la materia prima, hasta que finalmente el consumidor del barrio Aranjuez, de la tienda de la esquina, que se come el paquete de papitas. Entonces, cuando veamos toda esa cadena de suministro, vamos a ver que es importante tener interconectividad o interoperabilidad entre todos, y por supuesto hablamos de interoperabilidad porque pues todo está fundamentado en sistemas. O sea, hoy uno lo que espera es que una empresa mínimamente tenga una ERP y a partir de ahí comenzar entonces a extraer información que nos permita estar conectados y tomar decisiones a lo largo y ancho de toda la cadena de suministro. Parte de la clase que les voy a compartir con ustedes, yo creo que es por allá en mayo, de ese tema del sector farmacéutico. Este concepto de interconectividad e interoperabilidad fue clave para poder sustentar o para poder
responder a la necesidad que tenían los pacientes, en este caso de EPS Sura, para reclamar sus medicamentos vía domicilio, por un modelo particular que tiene EPS Sura, que en su momento les explicaré, pero quiero que de entrada se lleven este concepto que es súper clave, la interoperabilidad o interconectividad que tenemos que tener entre todas las empresas. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Algo más que quieran aportar? ¿Consideran que hay otro reto diferente que no esté ahí y que es bueno debatirlo? ¿O todos los ven acá? Muchachos, ¿estamos ahí? Sí, señor. Listo, ¿consideran entonces que todos están aquí o han vivido algo diferente que nos quieran comentar? No, todo lo que han vivido está allí plasmado. Profe, sí, está como muy completa la exposición que usted nos hace, entonces yo creería que en el camino de pronto nos da cuenta si hay algo que aportar. Vale, está muy bien. Yo sé que estas clases virtuales son tediosas y yo también estudio o terminé hace poco de estudiar virtualmente y una vez es como que se cerran otras cosas y demás, pero como les digo, esta clase principalmente tiene una carga teórica pesadita, entonces es chévere que la hagamos así como dinámica, pues tanto para ustedes como para mí también. Entonces, algo breve de historia, por allá en 1950 empezaron como las empresas a hablar, venga, ¿qué es ese cuento de costos totales? Es que lo que yo hago pues me cuesta plata, pero en definitiva ellos no entendían tal vez lo que uno llama hoy costos ocultos, pues tal vez para ellos el costo es, no sé, voy a decir cualquier cosa, estoy fritando papas, entonces el costo es el aceite y la persona que tengo ahí volteando las papas, pero en definitiva pues no entendían que hay otros costos ocultos, entonces fue como una aproximación inicial teórica a que en definitiva todo lo que yo hago para comercializar o para vender pues cuesta dinero. En 1955 ya se comenzó a hablar entonces de un costo-servicio, porque en definitiva los clientes empezaron a exigir calidad y tiempos, o sea, empezaron a hacer una exigencia en el ámbito logístico sin saber que estaban hablando de logística, pero básicamente ellos estaban o procuraban que lo que solicitaban, o bueno, no voy a hablar de solicitar porque en ese tiempo como que no, lo que más bien demandaban de alguna forma por el canal que fuera, pues querían que se lo entregaran a tiempo, por lo menos que si iba ya a comprarlo, pues que estuviera ahí disponible, ¿cierto? En 1965 hablamos entonces de la especialización de la logística y allí surge un cambio de visión comercial. Entonces, ¿por qué surge un cambio de visión comercial? Porque en definitiva la logística lo que nos permite es que nuestro producto, así se haga kilómetros a kilómetros a kilómetros de Colombia, lo pueda vender aquí en Colombia o viceversa. El producto que desarrollamos o producimos aquí en Colombia, pues me permita venderlo por allá en otro continente o en otro país diferente. Entonces eso cambió la visión comercial porque en definitiva los países dijeron, venga, es que mi mercado no solo está aquí, yo tengo oportunidad de llegar a otros lados y resulta que en otros lados esto que yo hago es nuevo, esto que yo hago no existe, esto que yo hago no lo conocen, porque en definitiva no solo depende del desarrollo que tenga cada país, sino también de condiciones como el clima, de condiciones como las diferentes regulaciones o restricciones que tenga cada país. Entonces allí comenzó a cambiar ese concepto de comercialización. En 1970 nace el famoso concepto just in time, palabras más, palabras menos, sin entrar mucho a detalle. Just in time lo que pretende es algo muy heroico, lo diría yo, pero muy bonito a la vez, y es a partir de una planeación exhausta cómo mantengo yo mis niveles de inventario al menor stock posible. Porque en definitiva ninguna empresa le conviene o ninguna empresa quiere tener un stock alto, puesto que pensemos en algo, eso es capital de trabajo que no lo estoy utilizando para trabajar. Es decir, eso es capital de trabajo que tengo allí represado, que en su momento no me está produciendo absolutamente nada, que en su momento no me está permitiendo invertir en nuevas cosas, que en su momento no me está permitiendo comprar enseres o equipos o máquinas que necesito, sino que simplemente está ahí con un sueño o una promesa de que pues en algún momento lo voy a tener que vender y pues finalmente me quedará un margen. Pero en definitiva, cuando hablamos de cantidades exorbitantes, y por eso cuando una empresa uno dice, venga, es que tiene inventario para 3 meses, para 4 meses, para 5 meses, uno dice, uy, venga, pues piensa en el dinero que tenés ahí represado, porque en definitiva no es lo que se busca. Claro que hay diferentes, ¿qué les digo yo? Como novedades o
o restricciones en esto, porque si hablamos tal vez de una materia prima muy escasa, que solo, se va a decir cualquier cosa, se cosecha 2 veces al año, pues en definitiva, pues tendré que tener inventario por lo menos para 6, 7 meses. O hablamos de algo súper escaso que simplemente se consigue en otro país muy lejos y que es muy difícil el transporte. Bueno, además hay diferentes variables que en definitiva nos obligan a tenerlos. Pero sí es también claro que con la gran mayoría no sucede esto, sino que es fácil de conseguir y más en el día de hoy. En 1995, entonces, hablamos de clientes estratégicos y alianzas con proveedores. Entonces, definitivamente la logística ya no se va viendo como que soy yo en mis 4 paredes, con mis empleados, con mi máquina que hace cualquier cosa, sino que en definitiva ya venga, cliente, usted es un cliente estratégico mío, venga, ¿cómo hacemos alianzas para que en definitiva pues usted gane y yo también gane? ¿En qué sentido? Gane en los tiempos, por ejemplo, que se me demora a mí el carro como proveedor ya esperando a que el cliente me despache, gane en el volumen de mercancía que mi cliente me compra para llevarle como un descuento en escala. Entonces, son diferentes alianzas que se van fomentando allí para hacer un gana-gana. Y por supuesto con los proveedores, entonces ya comienza el tema como no verse en las 4 paredes, sino que a mano izquierda está como los proveedores quienes me abastecen y venga que yo necesito tener cerca, venga que usted va a trabajar conmigo, entonces qué descuento me va a dar, venga que es que yo necesito estas especificaciones así, así, venga que tenga esos proyectos, únase conmigo, cúmplame con esto que le voy a potenciar el mercado en tanto por ciento, ¿cierto? Y viceversa con los clientes que estarían aquí a mano derecha. Entonces es también como ese enlace entre todo lo que hablamos de los participantes sobre los eslabones de la logística o la cadena de suministro. Finalmente, del 2000 al 2008, hablamos de un concepto claro y es la planeación estratégica y ya entra como tal el concepto de Supply Chain Management, donde finalmente coge toda la cadena de suministro, pues ya le mete algo adicional que son los distribuidores. Finalmente, el mundo a partir de la globalización tal vez, pues definitivamente necesita aliarse con otras empresas para que mi producto llegue al consumidor final. Pensemos en algo, pensemos que Coca-Cola le va a vender todos sus productos directamente al consumidor final. Entonces usted llama a Coca-Cola en su casa porque se antojó, compró un arroz chino y se antojó de tomarse una Coca-Cola, una mega, tenés a toda la familia ahí y Coca-Cola va y te lo despacha. Yo creo que eso es algo absurdo que valdría millonadas de pesos y que pues por supuesto no sería rentable. Entonces ahí a partir de esa necesidad, cuando ya se masifica tanto un producto y llega a tantos rincones, pues nace el concepto de tener unos distribuidores y por ahí nace derecho los canales de distribución, que seguramente es una clase que el profesor David les irá a hablar después. Y a hoy entra un concepto clave, logística inversa, que básicamente, palabras más, palabras menos, es el flujo contrario del flujo normal que corre la logística en una empresa. ¿Cómo así? La logística en una empresa regularmente va desde proveedor de mi proveedor hasta el cliente de mi cliente, o sea, va a izquierda, derecha, por decirlo así. Resulta que la logística inversa es todos aquellos movimientos de dinero, de producto, de materiales, de insumos, de información, que viene pero a la inversa, de allá hacia acá. Entonces pensemos en qué puede hacer ese flujo inverso. Por ejemplo, el tema de las devoluciones es un flujo inverso. El tema y allí está la palabra green supply chain, que básicamente es todo el tema por ejemplo, las empresas le exigen mucho el tema de reciclaje, el tema de la manipulación de residuos, el tema de tal vez las botellas o todo este tema de los productos, pues sobre todo las embotelladoras que pues deben de hacer una logística inversa o deberían hacerlo para recoger todos los envases que queda por allí y demás. Entonces eso entra a ser clave allí y entra el factor ambiental como en todos lados, pues como les decía, el factor ambiental vuelve a jugar un papel fundamental en la logística, no solo en la logística sino en todo. Y entran conceptos muy claves como es el IoT, que es básicamente el Internet de las cosas, que es el Big Data, que es parte de lo que les dije que le va a hablar el colega sobre analítica de datos, es todo el tema de blockchain. Son conceptos que en definitiva es cómo los desarrollos que van haciendo la humanidad los aplico a la logística, que en definitiva tienen su aplicación, que no buscan más que hacer los procesos eficientes, que no buscan más que contribuir al cliente con lo que verdaderamente necesita, que no buscan más que fidelizar al cliente y todo lo que ya conocemos y si no conocemos, todo lo que ya vamos a ver en esta presentación. Entonces, básicamente eso fue algo breve de la historia. Y finalmente, en 1961 surge este primer libro
tal vez es el primer libro así que tenemos que comienza a hablar de la logística y habla de la gestión de la distribución física. Entonces tal vez era muy orientado a todo el tema de distribución, ¿cierto? Tal vez obviando o no enfatizando tanto en todo lo que sucede de allá hacia atrás, pues que hoy en día conocemos, pero seguramente por allá en su época fue bonito este libro y se lo traemos ahí como una parte de cultura general para que lo conozcan. Acá hay una imagen, una caricatura muy chévere. El señor de azul, que tiene la malética en su mano derecha, le pregunta a Albert, que es el otro señor de verde, que cómo hace para mantener sus inventarios tan bajitos, ¿cierto? ¿Cómo hace para...? Él se queda impresionado, tal vez son gerentes o socios o directores de unas empresas, y él dice, venga, ¿usted cómo hace para mantener esos inventarios tan bajitos? Porque en definitiva, el just in time es algo duro, es algo muy exigente de conseguir. Entonces, este señor Albert, muy sabio, le responde que él en definitiva obtiene los datos cuando los problemas van a ocurrir y no cuando están ocurriendo. Entonces, que él a partir de todo el análisis de datos se da cuenta cuándo y dónde va a ocurrir el problema y esto le permite reaccionar y no necesariamente tiene que esperar a que el problema haya ocurrido o esté ocurriendo. Entonces, simplemente es una muestra para traerles que en definitiva el aprovechamiento de los datos, de toda esa masa de información que a veces puede ser perjudicial o no, ya vamos a hablar un poco de esto, le puede contribuir a mantener eficiente la operación logística a nivel empresarial. Bueno, en definitiva, entonces, la novedad o el clic, tal vez, el cambio, el chip, radica en que ya lo que hablamos entonces de un concepto de dirección que coordina las actividades relacionadas con la logística y no como que cada una son islas por separado y entonces allí se pierde el tema de coordinación. Si se pierde el tema de coordinación, pues la comunicación es nula. Si se pierde el tema de comunicación, pues definitivamente hay mucha distancia entre mi proveedor y mi consumidor final, entonces de ahí puede pasar cualquier disparate. Entonces, en definitiva, ese es como el clic, el pensar en que se debe de coordinar, se debe de sincronizar diferentes actividades que conllevan a entregarle un producto a un cliente y adicional se comienza a empezar en añadir valor a los productos o servicios, pensando, pues depende de lo que la empresa se dedique, pensando en la satisfacción de los clientes y que por supuesto aumente la venta. Pero pues lo claro aquí o lo clave es que piensen en eso, en que ya lo que estamos mirando es cómo todos estos conceptos y cómo estas islas se comienzan a coordinar entre ellas para finalmente comenzar a construir el concepto de logística. Entonces vamos a ver de forma rápida, y se las voy a leer textual, diferentes definiciones de logística, digamos que todas son válidas, allí está el año en que se emitieron y pues tal vez están amarradas a ese contexto de lo que vivía esa persona en ese tiempo. Entonces, por ejemplo, esta primera nos dice que es el proceso de planear, implementar y controlar eficientemente. Entonces, aquí ya hay algo importante y es el tema de eficiencia y el tema que no solo es hacer, sino que anteriormente a eso, pues hay un tema de planeación, hay un tema que implica esfuerzo, implica más allá que simplemente llegar a hacer. Controlar eficientemente, entonces aquí ya estamos hablando de recursos. Recuerden, y también creo que lo vamos a ver por allí, el tema de eficiencia no es más que lo que llaman popularmente hacer más con menos o simplemente es la óptima utilización de los recursos. Entonces dice proceso de planear, implementar y controlar eficientemente el flujo y almacenamiento ¿de qué? De materia prima, inventarios en proceso, producto terminado y su información. Tal vez uno aquí pensaría, venga, también dinero, tal vez hay muchas otras cosas allí. Y su información relacionada desde el origen hasta el punto de consumo. Entonces, desde el origen, no especifica muy bien el origen, hasta el punto de consumo, en forma eficiente, vuelve y juega, y al menor costo posible, que es una consecuencia de la eficiencia, para satisfacer los requerimientos de un cliente puntual. Entonces, digamos que es un concepto bastante amplio, bastante ganador, bastante específico, que aplica pues inclusive hoy en día, tal vez habría que complementarlo con ciertas cositas, pero es un concepto muy claro que podríamos tener allí de base. Por ejemplo, miremos esta rama de la ciencia militar. Recordemos que la logística nació como tal de las milicias, rama de la ciencia militar relacionada con procurar, mantener y transportar material, personal e instalaciones. Entonces, digamos que aquí ya el concepto cambia un poco y se mete como en esa logística militar, que es otra de las ramas de la logística, y dice que procura mantener.
Entonces, está buscando salvaguardar la necesidad de un mercado específico, que tal vez en este contexto el mercado son, no sé, unos soldados que están por allá en plena guerra. Entonces, lo que busca es, venga, ¿cómo procuro, mantengo y transporto material personal e instalaciones? Resulta que esos soldados necesitan comer, resulta que la guerra o el objetivo como tal pues necesita más soldados porque en definitiva el enemigo son más, no sé. Resulta que hay que llegar por allá con un carro bien grande porque estos manes, los enemigos, pues tienen ciertas cosas o ciertas armas más poderosas. No sé, estoy diciendo aquí cualquier cosa, pero es simplemente para que me entiendan cómo lo aplicamos a esto. Y aquí nos planteamos una pregunta, ¿soldados o clientes? Entonces, aplica para ambas. Cambiemos el tema de soldados por clientes y metemos el mismo concepto a la logística comercial o a la logística industrial, que es lo que nosotros estamos hablando aquí en este momento. Entonces, conceptos clave de aquí, procurar, mantener y transportar material personal e instalaciones para cumplir el objetivo, que en este caso será conquistar un terreno, no sé, y en nuestro caso será satisfacer la necesidad del cliente. Otra logística, a la 1998, se define el término logística considerando que constituye únicamente una parte de la administración de la cadena de suministro. Entonces, aquí empieza algo interesante que lo vamos a ver acá, y es que en 1998 nos dan el primer, tal vez, visión de que en definitiva hay un concepto más amplio que la logística. Hay un concepto que va más allá y que a su vez contiene a la logística, y es la administración de la cadena de suministro. Entonces, este es un pequeño flujo, un pequeño esquema más bien, de todo lo que engloba una cadena de suministro. Entonces, digamos que la cadena de suministro, aquí tiene un concepto importante que es la coordinación entre compañías. Entonces dice transporte funcional, proveedores de terceros, manejo de relaciones, estructuras de cadenas de suministro. Entonces, va mucho más allá que mi contorno tal vez de mi cliente y mi proveedor, sino que en definitiva ya estamos hablando de que va desde el origen tal vez de mi materia prima hasta llegar hasta la gestión de mercadeo y marketing que hace mi último distribuidor para entregar mi producto al cliente final. Entonces es mucho más amplio y dentro de este contiene actividades como marketing, ventas, investigación y desarrollo, pues quién va a creer, pero en definitiva este concepto también pesa mucho allí. El tema de pronósticos, por supuesto, de demanda, el tema de producción, entra también allí compras, y por aquí está logística, como entonces una de las ramas dentro de la cadena de suministro. También está todo el tema de sistemas de información, todo el tema de finanzas, y de servicio al cliente. Entonces, ¿para mover qué? Para mover aquí dice flujos de cadena de suministro, para mover productos, servicios, información, recursos financieros e información englosada en demanda y en pronósticos puntualmente, buscando la satisfacción del cliente, que es lo que siempre queremos hacer. Entonces, ya entendimos qué era logística y ya estamos hablando entonces de cadena de suministro, que la cadena de suministro contiene a la logística. No voy a entrar mucho en detalle, vamos a seguir avanzando y sé que lo entenderán con las otras definiciones. Por aquí hay otra definición de logística, dice que el concepto que hoy prevalece entonces finalmente es que la logística es aquella parte del proceso de la cadena de suministro. Entonces ya nos están diciendo que está contenida en algo que llama cadena de suministro, que planea, implementa y controla el flujo y almacenamiento. Entonces ya no habla solo de distribución, como nos decían por allí, sino que ya habla de flujo, un movimiento general y almacenamiento de productos y servicios y su información relacionada, desde el punto donde se origina hasta el punto donde se consume. Esto haciéndolo como en forma eficiente, tiene que ver con recursos al menor costo posible para satisfacer los requerimientos de los clientes. Entonces, digamos que esta es una definición mucho más completa, mucho más moderna, entre comillas, estamos hablando del 2004, que yo creo que se engloba o recoge parte de lo que vivimos hoy en día con la logística. Algunos investigadores entonces sugieren la utilización indistinta de los términos logística y cadena de suministro. Sin embargo, para muchos otros la cadena de suministro es la logística, pero extendida más allá de las fronteras de la empresa. Entonces vuelve y juega, simplemente es como para que a ustedes les quede claro que para algunas personas no ven distinción entre logística y cadena de suministro. Sin embargo, se ha fundamentado o se ha dado cuenta en el ámbito académico de que en definitiva puede que sí haya diferencia, ¿sí? Y que la cadena de suministro es la misma logística, pero extendida más allá de las fronteras de la empresa.
Básicamente, hoy uno habla de que la competencia no es entre empresas, sino que la competencia es entre cadenas de suministro. Entonces, ¿cómo soy yo capaz de fortalecer esas relaciones entre mis proveedores y mis clientes para luchar entre todos con la competencia que me trae un producto tal vez que traigan desde la China o aquí mismo cualquier competidor en Colombia? Pero lo que voy es que trasciende más allá de lo que yo pueda hacer en mi propia empresa, casi que lo que yo haga en mi propia empresa será inútil frente al gran potencial que tiene un conjunto de empresas reunidas cuando establecen negociaciones gana-gana que le permiten entonces, entre otras, sacar precios mucho más competitivos, entender puntualmente la necesidad de mi cliente e ir más allá que definitivamente una empresa solita no va a ser capaz. Entonces, esto nos aclara un poco más el concepto de cadena de suministro, el concepto de logística y la diferencia mínima que hay entre ambas. Inicialmente todo la supply chain management consistía en la administración de la logística por fuera de la empresa. Esto durante los años 90. Durante esta década el concepto de administración de cadena de suministro fue reevaluado para pasar a la integración logística de la cadena, al actual concepto de integración y el manejo de procesos claves entre los componentes o miembros de la cadena. Entonces, qué pena pues tal vez ser tan repetitivos, pero la idea o la finalidad con esta clase es que a ustedes les quede claro el concepto de cadena de suministro o de supply chain management, que aquí lo que dice es que vuelve y nos enfatiza que no es solo es salirse de la empresa, de mi empresa como tal, sino cómo creo esos lazos o cómo creo esas relaciones tan fuertes. Profe, qué pena. Hola, sí, cuénteme. Qué pena, una pregunta. Es que a mí se me está cayendo mucho la comunicación, entonces no sé si es solamente a mí o también hay compañeros que le está pasando lo mismo. Vale, No, válido. se escucha bien, profe. Entonces, No, es que no es que se escuche, sino se me cae la llamada, entonces no sé si es solamente a mí, si el problema es mío o a varios compañeros también les pasa lo mismo. No, por eso, por mi lado no se está cayendo la llamada. sería bueno hacer un pequeño sondeo, muchachos. ¿Quién más nos colabora? ¿Cómo ven el tema? ¿Se está cayendo? Profe, no, a mí está bien. Listo, profe, entonces yo que el problema es mío, muchísimas gracias y me disculpa. Vale, tranquilo, valida ahí el tema de internet o trata de conectarte directo. Bueno, mira a ver cómo puedes solucionar ahí. No, sí, no, el problema es mío, yo creo que es de conexión entonces. Igual en este momento es desde el celular, entonces no me da para conectarme desde el PC. Me entiendo, hermano. Mira cómo puedes resolver y bueno, para poder seguir aquí. Listo, profe, no, hágale tranquilo, gracias. Listo. Entonces les decía que sí, que básicamente es enfatizar en eso, en que en definitiva, cuando habla uno de gestionar la cadena de suministro del supply chain management, es cómo articular todos esos participantes, todos esos eslabones y hacerles como unas cadenas o no sé cómo decirlo, como una forma tan férrea que me permita implementar muchas cosas. De ahí salen investigaciones, uno habla de empresas que hacen investigaciones en conjunto porque identificaron una necesidad puntual de ese cliente, ellos se empeñan, lo diseñan, se dan cuenta de eso, lo sacan al mercado y en definitiva pues toda esa cadena de suministro casi que se adueña de esa necesidad como tal y se adueña de esos clientes. Entonces son ejemplos de todo lo que puede pasar porque en definitiva yo creo que la mentalidad del hombre, entre más le exijan, no todos, pero bueno, entre más le exijan hay algunos como que más dan. Y ese tema tan retador que tiene el ser humano es lo que hace que cada vez los avances sean más perpetuos y sean más estables y sean mucho más ganadores para satisfacer lo que ve en el mercado, que cada vez es más exigente, ¿no? Bueno, dicen, el manejo de la supply chain management enfatiza en las interacciones de la logística que tienen lugar entre las funciones de marketing, logística y producción de una empresa. Entonces, hablábamos de que no simplemente logística, sino que hay un tema allí de marketing, hay un tema de producción de una empresa y ya vamos a hablar un ejemplito aplicado cómo entra allí el marketing, por ejemplo, en una empresa como Starbucks, cómo entra allí el tema de marketing para que simplemente esta empresa pues venda más sin hacer, entre comillas, mayor cosa. Es definida por Vallot, el mismo autor que nos quedamos con la última definición de logística, como un conjunto de actividades funcionales que se repiten a lo largo del canal de flujo del producto. Entonces son actividades repetitivas, podríamos hablar entonces que es un ciclo, mediante los cuales la materia prima se convierte en productos terminados y se le añade valor al consumidor. Entonces yo creo que él resume todo esto que yo les digo en añade valor al consumidor, porque en definitiva el hecho para yo añadir valor al consumidor pues se escribe muy fácil, pero requiere muchas cosas y por lo menos la primera de ellas es identificar qué le añade valor al consumidor, identificar
¿por qué está mi cliente dispuesto a pagarme más a mí que a la competencia? ¿Qué le puedo dar yo de más? ¿Cómo lo acompaño? ¿Cómo le satisfago? Entonces, a partir de ahí, pues, desarrollar toda esa estrategia a lo largo de la cadena de suministro. Otra definición de Mentzer dice que lo define como un conjunto de 3 o más empresas. De pronto la limita mucho. Yo creo que hoy ya hablamos de muchas más empresas conectadas o relacionadas con flujos de productos, servicios, finanzas y o información desde el suministro hasta el cliente final. Profe, perdón. Cuénteme. ¿Me puede devolver a la diapositiva anterior? Yo le tomo Claro, aquí un pantallazo que me gustó esa definición. Vale, tranquilo. Muchachos, un break aquí, tal vez voy muy rápido. ¿Cómo vamos? Bien. Una pausa, preguntas, dudas. Vamos bien. Profe, una pregunta. ¿No? Sí. No, dale, tranquilo. Gracias. Está como muy enfocado al marketing, o sea, va muy de la mano porque lo último que estás comentando es muy enfocado como hacia el cliente, como muy dedicado al marketing. Pues yo sé que la logística va de la mano, pero ¿por qué tan enfocado hacia allá? Ya lo vamos a ver. Perdón, ¿cómo es tu nombre? Qué pena que no vi. Lester Macías. Lester, muy buena pregunta y ya lo vamos a ver tal vez en un ejemplito que tenemos en la otra presentación de algo breve del modelo de Starbucks, pero en definitiva pensemos en algo. Toda empresa, ¿sí? Toda empresa se crea porque surge una necesidad en el mercado. El mercado son los clientes. Entonces, cuando una empresa se crea bajo ese fundamento, bueno, una empresa se crea con 2 cosas, ¿no? Uno, para hacer plata, porque una empresa que no haga plata pues no tiene sentido. Y otra empresa, y otro concepto es que se crea para suplir la necesidad o se crea a partir de una necesidad que se identifica. Así se crean todas las empresas o porque consideran que tienen un producto innovador que le va a gustar a un mercado específico, un producto nuevo y demás. Entonces, a medida de que a este cliente le van dando, ¿cierto? Uno como consumidor le dan y se dan cuenta que ya existen tantas cosas, pues en definitiva uno como consumidor se vuelve más exigente porque se da cuenta que le están dando más, ¿cierto? Es como un juego entre oferta y demanda. Entre más oferta haya, pues yo me vuelvo más demandante, es decir, yo me vuelvo más exigente, yo me vuelvo más cositero, por decirlo así, y en definitiva, la logística entonces, que concentra alrededor del 60% de los costos de un producto, tiene que saber cómo leer y cómo identificar esas necesidades para poder plantear todo su proceso, porque mira que ya estamos hablando de que incluye todo el tema de producción, todo el tema de abastecimiento, todo el tema de distribución. Entonces, ¿cómo enfatiza esa necesidad para poder desarrollar todo su proceso con el fin de satisfacer esa necesidad puntual que identificó en el paciente? Con un plus, pensemos en algo. Las demandas de uno como cliente, voy a hablar de mi ámbito, las demandas de un paciente, y cuando hablo de demandas no es algo legal, sino como la necesidad más bien de uno como paciente o de los pacientes que nosotros manejamos. Ellos no esperan obviamente un producto nuevo, un producto súper guau, porque en definitiva, pues ellos esperan sus medicamentos que les recetó el doctor. Pero en definitiva, ellos ¿qué esperan o qué demandan de una operación? Para ellos es valor agregado que les llegue en 24 horas. Para ellos es valor agregado que le entreguen en la hora que dicen que le van a entregar. Entonces, ¿cómo a partir de esa necesidad comenzamos nosotros desde la logística a articular todos los participantes, los protagonistas, para poder suplir como esa necesidad? Entonces, no es solo marketing, pero yo creo que el marketing sí nos permite analizar bien y detectar bien esa necesidad para entonces, a partir de ahí, ¿sí?, comenzar a articular todos los otros procesos que debo arreglar para suplir esa necesidad. ¿Estás de acuerdo o te respondí la pregunta o...? Sí, no, pues es que yo he entendido muy bien la conexión entre el marketing y la logística, sino que acá en la definición pues lo vi como muy enfocado hacia eso, pero sí me queda muy claro. Vale, sí, igual vamos a mirar varias y bueno, yo creo que como les decía, todas son súper ganadoras y en definitiva casi que uno después de ver todo esto, lo rico, y los invito de una vez, pues la invitación que les tenía al final, pero los invito una vez que después de todo esto ustedes sean capaces de sentarse y escribir una definición de logística, o por lo menos tal vez sea más sencillo una definición de supply chain management, de cadena de suministro. Entonces uno trata como de articular varios conceptos de todos estos personajes que se esmeraron y estudiaron mucho para regalarnos estos conocimientos, pero en definitiva no es chévere tratar partir, bueno, comprendí, venga, yo trato de articular mi propia definición
o por lo menos lo que entendí sobre eso, y créanme que con eso dejamos la clase de hoy súper chuleada con la misión que se tenía pues obtenida. Entonces, permítame, sigo aquí. Profe, yo Hola. iba a hacerle una pregunta. Eso pues uno encuentra muchas definiciones como nos las estás mostrando, pero para usted, ¿qué sería como tal la logística? ¿Cuál es como esa definición propia? Porque muchas veces uno se basa más en eso. Las personas que han tenido como ese recorrido actualmente y basarse en eso para entender la logística. Por ejemplo, para mí que nunca he visto nada de logística. Vale, súper. Pues finalmente, para mí la logística yo la defino en conceptos claves, y esto es el tema de sincronización y coordinación, porque en definitiva cuando uno sincroniza y coordina diferentes empresas, pensemos que son diferentes empresas, pequeñas, medianas, grandes, que tienen sus departamentos de contabilidad, sus departamentos de producción, sus departamentos internos de logística, cualquier cantidad de empresas, si uno logra coordinar y sincronizar, teniendo claro entre todos un objetivo común, que es justamente esta necesidad del cliente, para mí ese ya es el concepto claro de logística. Y ustedes me dirán, pero venga, ¿por qué tan superficial? Bueno, es que lo que pasa es que cuando uno habla de que tiene coordinación y tiene sincronización entre varios participantes, eso ya es mucho decir. ¿Qué necesita uno para eso? Necesita todo el tema de interoperabilidad que le hablábamos ahorita, por supuesto necesita tecnología, por supuesto necesita una comunicación muy afianzada, por supuesto necesita unos eslabones muy claros a lo largo de todo el proceso y dónde termina uno y dónde empieza el otro. Entonces, detrás de esa definición tan simple, yo creo que detrás de eso hay muchas cosas, pero para mí el fundamento está ahí, en cómo un grupo de empresas que no se conocen tal vez, que son independientes entre sí, que no son ni socios ni nada por el estilo, tienen una sincronización, una coordinación para entre todos, a partir de sus capacidades, satisfacer una necesidad puntual del cliente, por supuesto, siendo costo eficientes, ¿cierto? Y costo eficientes entonces implica tal vez un WMS, un SSM, bueno, le estoy hablando de diferentes software que nos permite hacer mucho más eficiente la operativa, que tal vez es parte de lo que ustedes verán después, pero en definitiva, cuando uno habla de costo eficiencia, de ahí para allá, mejor dicho, nosotros como ingenieros de productividad y calidad, esa es nuestra cancha y todo lo que hagamos ahí será de gran valor. Pero sí, compañera, básicamente te lo defino así de simple y es parte de la experiencia que me lleva pues como a definirlo así de simple, pero como te digo, entendiendo que hay detrás, hay miles de cosas por hacer, ¿sí? Gracias, profe. Vale. Leamos entonces, decía aquí, un conjunto de 3 o más empresas conectadas o relacionadas con flujos de productos, servicios, finanzas, de información desde el suministro hasta el cliente final. Por aquí, Pulva en el 2007 nos dice que es la sincronización continua de los actores que componen la cadena de suministro. Entonces, el concepto que les hablaba aquí, el hombre tal vez está de acuerdo con esto, habla de sincronización continua entre los actores. Yo lo dije de empresas, pero en definitiva son los que intervienen allí, los que están en la cadena de suministro, con el fin de agregar valor y armonizar la demanda con el consumidor. Me le robo a lo que te dije ahorita, me le robo esta palabra de agregar valor. Entonces, 3 cosas: sincronización y coordinación entre todos los actores de la cadena de suministro, con 3 objetivos. 1, satisfacer la necesidad del cliente; otro, ser costo eficientes; y otro, agregar valor. Yo creo que entonces ahí complementamos una definición bien chévere de Supply Chain Management. Aquí un esquemita. Todo parte entonces desde los proveedores y fuentes de suministros. Los proveedores y fuentes de suministros comienzan su flujo con información, producto y dinero, y todo inicia en la logística interna. Entonces, cuando hablamos del sistema logístico, que es la bolita, ven una bolita que hay en la mitad de la cadena de suministro, engloba más, y dentro de la cadena de suministro está el sistema logístico, engloba entonces 4 grandes eslabones. Hablamos de logística interna, hablamos de logística de entrada, hablamos de logística de salida, hablamos de logística inversa. Logística interna es la rápidamente y coloquialmente llamada producción, donde simplemente el producto sufre una transformación y se almacena, se recibe pues una materia prima o un producto en proceso. Finalmente se almacena un producto terminado o listo para venderle al cliente. La logística de entrada arranca desde todo el tema de proyección de consumos y básicamente se engloba en el tema de aprovisionamiento y compras. Tiene que ver con negociaciones con proveedores, con pronósticos de consumo, con el almacenamiento ya, pero sería entonces en este caso de materia prima,
y todo lo que tiene que ver con eso que yo necesito para tener lo que mi producción o lo que mi actividad comercial necesita para funcionar normalmente. El otro eslabón entonces sería logística. Profe, Señor, qué pena una pregunta. claro. La logística no debería ir también direccionada al servicio, porque creo que, por ejemplo, todo está expuesto como en cuestión de un producto. No debería ser también enfocada al servicio. Claro que sí, inclusive dentro de las definiciones que hablábamos ahorita veíamos que muchos hablaban de producto, producto y servicio. Y pensemos en algo, pensemos en lo que estamos haciendo en este momento. En este momento ustedes pagaron, bueno, por convenios, por lo que sea, pero con tal de que la universidad está en la obligación de ofrecerles o dictarles a ustedes un servicio, que en este caso es la educación, a cambio de algo que ustedes ya pactaron con la universidad, ya sea por el pago de un semestre, sea por cualquier cosa. Y en este momento, ¿cómo la logística entra a jugar aquí? Pues por supuesto no hay un almacenamiento, uno no puede almacenar un servicio, ¿cierto? Pero ¿cómo la logística entra a jugar aquí? Y es este tipo de cosas que estamos haciendo, ¿cierto? ¿Cómo aprovechamos ciertas tecnologías que ya hay? ¿Cómo aprovechamos ciertas herramientas que ya existen? ¿Cómo la universidad entonces armó todo un grupo de trabajo con sus profesores, cambió la metodología, adecuaron nuevas alternativas para tal vez no dejar vacíos en los estudiantes como visitas empresariales y demás? ¿Cómo articularon todo eso para finalmente el producto llegue hacia ustedes, que es lo que estamos haciendo en este momento? Entonces, ahí se traduce también la logística, porque recuerden que, y aquí en el esquemita está, no es solo el flujo de productos, sino también un flujo de información, ¿cierto? Que sería en este caso una información de una cátedra que ustedes pagaron y que hace parte de su programa, y esa información se traduce entonces en conocimiento, que es lo que ustedes esperan adquirir para ser clientes o estudiantes satisfechos del sistema de educación de la universidad, ¿sí? Entonces, en definitiva, tenés toda la razón, no solo engloba para productos físicos, sino que también hace parte de los servicios. Gracias, profe. Vale, a vos. ¿Por dónde iba? La logística de salida. Entonces, básicamente es desde que tengo mi producto ya sea terminado, producto en proceso, porque eventualmente yo puedo hacer la distribución a productos en proceso, porque puede que dentro de la negociación mi cliente sea quien lo vaya a terminar o le vaya a pintar. Hola. Entonces el proceso de transformación, ¿dónde se ubica? En la entrada, logística de entrada. No, señores, está acá arribita, ¿ven mi cursor ahí? No, está en el primer recuadro que dice logística interna. Ah, ya, ok. Sí, señor, dale. Entonces les decía que la logística de salida es todo el tema que implique que un producto va a salir de mis instalaciones para donde un cliente, que puede que sea hasta un cliente interno, o va a salir de un espacio para donde un cliente, o para distribución, pues, a donde esté ubicado el cliente interno o el cliente externo. Y por último, el concepto de logística inversa, que pues es entonces al contrario de lo que hablábamos ahorita, se da seguramente un tema de distribución para volver a su origen, o no necesariamente para volver a su origen, sino para volver a un lugar diferente de donde arrancó, pero se recoge donde se dejó el producto final, ¿sí? Entonces, eso hace parte también de la logística inversa, lo que hablábamos ahorita. Por ejemplo, yo tuve experiencia de trabajar en unos supermercados y allí pasa mucho con el tema del POP, que básicamente es todo este material publicitario, que los proveedores andan con eso, lo montan, hacen el montaje, hacen el evento en el supermercado, listo, las promociones, y después vuelve y juega, recoge otra vez todo eso y hágale para, ya sea para otro supermercado o para la bodega, pues donde lo tenían almacenado. Con el tema de vencidos también pasa mucho, con el tema de los productos de baja rotación. Entonces, en todo este tema de consumo masivo, que básicamente son los supermercados y lo que llamamos el retail, se ve mucho todo esto. Entonces, otra diapositiva más para hablar de lo mismo, ver hasta dónde llega la cadena de suministro, ver dónde está enfocado el sistema logístico, y pues en este caso le agregamos 4 conceptos nuevos que son todos los eslabones que están a grosso modo muy grandes. Digamos que dentro de ellos hay un mundo, pero muy grandes, de todos los eslabones que están dentro del sistema logístico. Bueno, continuemos entonces por aquí. Dice entonces que con este nuevo enfoque todas las organizaciones pertenecen a una o varias cadenas de suministro. Lo que les decía, en definitiva ya la competencia no es mi empresa contra otra empresa, sino que yo puedo pertenecer a una o a varias cadenas de suministro
con el mero hecho de yo tener varios proveedores, seguramente ya pertenezco a varias cadenas de suministro, puede que sí, puede que no, pero es parte pues de lo que les dejo ahí para que lo analicen. Y de su gestión y desempeño dentro del contexto dependerá su éxito empresarial en un ambiente altamente competitivo. Entonces, más de lo que hemos hablado, la competencia ya es entre cadenas de suministro, una empresa puede o no pertenecer a varias cadenas de suministro y en definitiva la gestión, la coordinación, la sincronización entre esos actores para añadirle valor a mi cliente, para ser costo eficientes y para satisfacer la necesidad es lo que me va a permitir ser competitivo, que ser competitivo no es más que entrar y mantenerse en un entorno socioeconómico. Eso es competitividad básicamente. Aquí vemos unos conceptos así aleatorios, son palabras que vamos a escuchar siempre dentro de la logística a nivel empresarial o cuando estemos charlando de logística, uno siempre le van a hablar de esto. Y lo que quisimos resaltar fue que en rojo están tal vez esos que están muy, por llamarlos así, trillados, tal vez lo que siempre hablamos y siempre escuchamos. Y tal vez en negro son estas cositas nuevas que seguramente faltan muchas de las que hoy manejamos. Por ejemplo, hablar de almacenamiento, compras, transporte interno, externo, distribución, aprovisionamiento. Eso es algo que es necesario dentro de la logística, pero pues de cierta forma se viene trabajando mucho. Mientras que hablamos de reciclaje de residuos, eso es algo nuevo para la logística, es un reto que, mejor dicho, el tema ambiental nos coloca en retos en todos los aspectos. El tema ambiental cada vez nos va a exigir más y es algo donde la logística tiene que jugar un papel fundamental. El tema de evoluciones también va amarrado a esto. Uno no solo habla de evoluciones de productos, sino como les decía, todo el tema del manejo ambiental, dependiendo de la naturaleza de la empresa, me puede obligar a hacer un manejo diferencial de residuos. No sé, pensemos en una empresa de pintura, por ejemplo, pensemos en una empresa así de químicos bien demandante todo este tema ambiental, pues seguramente le tocará poner una logística inversa allí bastante robusta. El tema de información, y más que información, agreguemos en todo el tema, toda la analítica de datos. De veras que a mí esa palabra me encanta porque en definitiva es lo que me permite, bueno, analítica de datos y bien hecha, es lo que me permite tener, vuelve y juega, sincronización y coordinación entre todas las partes, porque es mucha información la que se genera entre muchas empresas. Entonces, en definitiva, por lo menos con un ERP, obtener información crucial desde allí y comenzar a funcionar. Les he hablado 2 veces de ERP, tal vez muchos lo sepan. ERP significa Enterprise Resourcing Planning y básicamente es el software esencial que toda empresa tiene para hacer todas sus diferentes transacciones. Uno, en casi todas las empresas ve un ERP, el más famoso es el SAP, que tiene pues como las grandes empresas, por ejemplo Nutresa tiene SAP, una empresa como Colsubsidio tiene SAP, pero pues ahí a grosso modo, porque he dicho el concepto 2 veces y no sé si lo tengan claro, tal vez dentro del curso, no, tal vez no, yo estoy seguro que dentro del curso les van a hablar de todas estas tecnologías o software que ya existe para apoyar la logística. Les decía entonces el tema de comunicaciones, coordinación, sincronización, me permite tener una buena comunicación, atención de los pedidos y más allá que los pedidos, esa atención a la minucia, a las necesidades de los clientes, también engloba allí una parte importante. Entonces, más palabras, más conceptos, más información que simplemente nos llevan pues como a lo mismo y afianzarnos en lo mismo. Un ejemplito, una empresa de textil. ¿Qué paso sigue la cadena de suministro de una empresa de textil? Entonces están allí las ovejitas, entonces digamos que es una empresa de lana, no sé. Entonces están allí las ovejitas, a las ovejitas le darán seguramente un proceso que no lo desconozco, no lo tengo muy claro, con tal al final se obtiene unos rollos de lana para posteriormente ser utilizados en un molde para construir pues una prenda como tal. Entonces dice la cadena de suministro incluye las actividades involucradas en la búsqueda, obtención y transformación de los productos. Entonces busco, obtengo y después cómo transformo esos productos. Ahí podríamos estar hablando, el compañero que preguntaba ahorita, tal vez de la logística interna, que es esa parte de transformación. Posteriormente llega a una fábrica, allí se producen pues digamos cualquier tipo de prendas y pasa a todo el tema de packing o de empaque como tal. Entonces dice, abastece y regula operaciones de fabricación, distribución, marketing, ventas, diseño de producto, finanzas y tecnología. Entonces uno dice, wow, este mundo es gigante. Vamos a leerlo otra vez. Abastece y regula las operaciones de fabricación, distribución, marketing, que tanto hemos hablado de eso con la pregunta que nos hacías ahorita, ventas, diseño de producto, finanzas y tecnología. Entonces, la parte financiera y metida, por supuesto.
el costo de un producto, el costo logístico de un producto es bastante amplio y son muchos los recursos que se manejan allí y depende de nosotros, tal vez depende de nosotros desde el área de logística mantener a la empresa en el que exista, ¿no? En el contorno laboral, puesto que pues, al despilfarrar muchos costos o muchos recursos allí, pues aporrearemos la empresa. El tema de tecnología, sin duda alguna, diseño de producto, ¿cómo así es que el diseño también depende de la logística? No voy a decir que depende puntualmente, pero hace parte, o sea, pensemos en un diseño, no sé, cualquier cosa así bien extraña, bien difícil de hacer, con productos, mejor dicho, súper escasos, que se consiguen solamente uno en 1.000.000 y se consiguen por allá bien lejos en el África. Ahí cómo queda el departamento de compras para abastecer eso. Necesita comprar por toneladas y tener inventarios de superseguridad, o en definitiva tener que decir al área de diseño, venga, tratar de inventarte otra cosita pues un poco más con otro tipo de material, yo qué sé, porque seguramente pues va a ser difícil mantenerte los niveles que necesitas o mantener los niveles de abastecimiento, los niveles de stock al área de producción para mantener ese producto que te van a demandar o que diseñaste. Entonces, son muchas las esferas que intervienen allí. Dice, un aspecto importante es la sincronización, vuelve y juega nuestro concepto, ya que cualquier fallo en algún punto crearía un efecto de cadena provocando atascos y bloqueos. Tal vez ustedes después lo van a ver, creo que hay una materia en el pensum que se llama simulación, una materia muy interesante, donde, pues valga la redundancia, uno simula diferentes procesos y se da cuenta que a partir de los tiempos que demanda hacer ciertas actividades, pues digamos yo soy una persona que está aquí al lado izquierdo, hay alguien mío, entonces yo voy a estar, mejor dicho, trabajando al 100%, dando lo mejor de mí, porque yo estoy a tope de acuerdo a lo que yo estoy haciendo, pero en definitiva el que está a mano izquierda, fuera de que no está a tope, está perdiendo tiempo porque pues él termina de hacer algo y no puede seguir hasta que no me pase tal vez ese producto a mí, pensemos como en una producción en línea, y eso pasa mucho. Entonces es simplemente un ejemplo para hablar de esto que hablamos de atascos y bloqueos. Recuerden, sincronización. Seguramente también ya vieron o no sé si van a ver diseño de plantas donde uno habla de balancear las cargas dentro de una planta de producción para que haya sincronización. Es decir, si yo me demoro 3 minutos haciendo algo y el proceso anterior se demora 1 minuto y medio, pues en definitiva yo voy a necesitar dos personas como yo haciendo lo que me demoro para poder dar abasto a ese proceso que antecede lo que yo estaba haciendo. Algo así para que tengamos en cuenta el tema de sincronización dentro de la cadena de abastecimiento, que no solo pasa en producción. Pensemos en logística, algo muy sencillo, y es como las citas para hacer cargues y descargues en los clientes o proveedores. En los supermercados se ve mucho, donde los supermercados grandes ya trabajan por citas y ellos esperan trabajar bajo esas citas y planean su actividad diaria con esas citas. Y resulta que si el cliente llega media hora después, pues o hay dos opciones, o simplemente lo reciben y atascan todo de ahí para allá porque pues todo se corre media hora, el que llegó ya va a tener que esperar, por allá el que estaba para las 4 de la tarde ya va a tener que esperar por ahí 2 horas porque lleva acumulado mucho tiempo, o simplemente le dicen, venga, no, yo a usted no lo recibo, lo vuelvo a recibir mañana, le doy tal cita o espere a ver si hay un espacio, así como hacen con uno cuando uno falla una cita en el médico, algo así habría que hacer dentro de la planeación para recibir productos y evitar estos atascos y bloqueos. Entonces la logística estudia cómo colocar los bienes y servicios en el lugar apropiado, en el momento preciso y bajo las condiciones adecuadas para que las empresas obtengan rentabilidad. Entonces tal vez aquí ya estamos hablando de logística y distribución, ya vamos a hablar de 6 factores claves o 6 parámetros efectivos de la logística y distribución. Y aquí nos nombran algunos de ellos, que básicamente es colocar los bienes y servicios, entonces ahí engloba la palabra que el compañero nos decía ahorita, en el lugar apropiado, en el momento preciso y bajo las condiciones adecuadas, ¿cierto? Todo esto teniendo rentabilidad. Vuelve y juega, no tiene nada de estos sentidos si yo soy la empresa que mejor entrega, que entrega más rápido, que entrega como el cliente quiere, en el lugar que quiere, pero estoy perdiendo plata. Eso no tiene ningún sentido y por supuesto no, mejor dicho, es mejor decir al cliente, no soy capaz de entregar en 24 horas, le entrego en 48, mire a ver si le sirve, le apetece, y pues a partir de ahí yo monto mi modelo para entregarlo a 48, pero obviamente generando rentabilidad o generando utilidad. La gestión de la logística es una parte muy importante de la cadena de suministro.
ya que controla la eficiencia del transporte, el almacenamiento y las operaciones de preparación de pedidos. Estas operaciones de preparación de pedidos es algo que hablaremos de ahora en adelante como picking. Picking básicamente es ese proceso de separación, se ve mucho dentro de los centros de distribución, para yo, tal vez es un mercado entre comillas, ¿sí? Como cuando uno va al supermercado y pasa por las góndolas obteniendo los productos pues, que uno desea llevar. Asimismo es este picking a partir de una necesidad que sería como la lista de mercado de mi cliente, pues yo voy y me paso por todas las estanterías seleccionando los productos para pues, posteriormente empacarlos, facturarlos y bueno, hacerle todo lo que haya que hacerle para que salga. Dentro del picking hay un mundo gigante y hay diferentes tecnologías que apoyan el picking y demás, pero seguramente luego hablaremos o hablarán con el profesor David este tema. Sintetizando entonces, misión de la logística. Entonces hablamos básicamente que la logística tiene la misión de llevar los bienes o servicios adecuados al lugar adecuado, en el momento adecuado, en las condiciones deseadas, a la vez que se consigue una mayor contribución para la empresa. Lo voy a resumir rápidamente en esta otra diapositiva y dice, los 6 parámetros de la logística efectiva, por favor tengan esto en cuenta. Si ustedes tienen esto en cuenta, les va a ayudar para entender finalmente el concepto de logística, el concepto de cadena de suministro. Entonces, ¿qué es logística? Es poner el producto correcto, es decir, si el cliente me pidió un yogur de mora de 60 gramos, pues llevarle ese yogur de mora de 60 gramos y no de fresa de 180 o de cualquier otro sabor. La cantidad requerida me pidió 2, le llevo 2. En las condiciones adecuadas, pues hombre, si es un producto de cadena de frío, debe llegar en tales condiciones. Si es un producto que el embalaje es de vidrio y pues requiere cierto cuidado, pues voy a tener que buscar la forma de transportar esto sin que pueda sufrir pues ningún accidente o por lo menos disminuir el riesgo, porque creo que el riesgo siempre va a estar, estoy seguro que el riesgo siempre va a estar latente, pero disminuir el riesgo a través de un buen empaque, un buen embalaje, para que le lleguen las condiciones adecuadas al paciente. Un costo razonable, lo que les decía ahorita, nada vale si yo cumplo con todas las otras 5, pero pues no gano, pues estoy perdiendo plata, por lo menos ni llego al punto de equilibrio, sino que simplemente estoy perdiendo plata por cada producto que despacho, estoy perdiendo, no sé, 20.000 pesos, entonces no tiene sentido. Hay que buscar la forma de cómo, desde nuestra ingeniería de productividad, y por eso esa palabra productividad, hacemos de que esto en realidad se vuelva eficiente y productivo para la empresa. En el lugar preciso, si el cliente lo pidió en el supermercado, el cliente lo pidió en el muelle 2 del centro comercial tal, de la entrada tal, pues debemos ser capaces de entregarlo allí. Y por supuesto en el tiempo exigido. Eso básicamente es lo que llamamos ser oportunos en la entrega y es entregarlo en el tiempo exigido o por lo menos en el tiempo que se le prometió al cliente. A nosotros en el tema del medicamento nos pasaba mucho al principio, se aumentaban mucho las quejas porque en plena pandemia colocábamos como una promesa de entrega en 24 horas y nos dimos cuenta que no éramos capaces de cumplir 24 horas. En definitiva, comenzamos a ofrecer el servicio en 48 horas y pues ya el cliente, perdón, en este caso el paciente, era consciente de que le llegaban 48 horas y pues él tomaba la decisión o no de solicitarlo. Finalmente el paciente podría decir, no, yo más bien voy a una farmacia, lo reclamo, pero finalmente los que lo pedían sabían que le llegaban en 48 horas. Finalmente esto hizo que disminuyeran las quejas, impactó un poco también la cantidad de domicilios, pero fue más las quejas que se disminuyeron, simplemente no creando falsas expectativas en nuestros clientes, en este caso en nuestros pacientes, simplemente diciéndole con lo que somos capaces de hacer. Obviamente, entre más seamos capaces y más le podamos ofrecer, mejor, que ahí está el reto que tenemos nosotros como ingenieros de productividad y calidad. Entonces, todo esto conlleva, son los 6 parámetros de la logística efectiva, que lo que lleva es entonces al cumplimiento de la promesa de servicio y tener clientes 100% satisfechos. Entonces, por eso todo vuelve y recae sobre el tema de los clientes, que fue esa necesidad que se detectó, entre otras, a partir de un marketing bien realizado. Sintetizando entonces, ¿qué podríamos resumir que es la logística? Y vamos a hablar un poco de las poquitas causas que puede tener. Entonces, simplemente es un proceso de gerenciar estratégicamente y ya con eso es muy amplio. Uno habla de gerenciar estratégicamente, eso incluye miles de cosas. El movimiento o flujo y almacenamiento de materia prima y producto terminado, desde los proveedores a través de la empresa hasta el cliente. Entonces, recordemos que la logística es un concepto más reducido que hace parte de un gran concepto que es el Supply Chain Management. Los pilares de la logística entonces son inventarios reducidos, reducción de pérdidas y respuesta inmediata al cliente. Esa inmediata no siempre tiene que ser tan inmediata, tal vez hablaríamos más bien
de respuesta a la necesidad del cliente. Puede que el cliente esté satisfecho si voy a seguir con el tema de los medicamentos si yo le entrego en 48 horas y nos dimos cuenta que había muchos pacientes que decían, sí, yo sé que me entregan a 48 horas y simplemente yo me programo para pedirlo 2 días antes de que se me acabe el tratamiento que estoy tomando. Nos dimos cuenta que se pudo hacer, pero a su vez habrá muchos otros que dicen, no, venga, es que yo lo quiero ya. Ah, sí, señor, venga, nosotros se lo ofrecemos, pero entonces le vamos a cobrar más, por ahí el doble o el triple lo que valdría normalmente. Ah, sí, yo lo pago. Ah, listo, señor, así sí se le tiene. Y entonces eso es parte de la estrategia o parte de lo que evidenciamos de esas necesidades de los clientes y que por supuesto se lo podemos satisfacer, pero pues hombre, me cuesta más, entonces te tengo que cobrar más porque vuelve y juega, no tiene sentido perder dinero haciendo logística. Porque finalmente nace la logística a partir de la exigencia creciente del cliente, lo que hablamos al principio, la alta competitividad a nivel mundial, las reducciones en el tiempo de entrega. Por ejemplo, yo soy uno, yo no sé si ustedes han comprado alguno por AliExpress, ¿alguno ha comprado algo por ahí? Eso venden miles de cosas, uno devuelve loco viendo cosas ahí. No sé si alguno ha ingresado. Sí, profe, de China. De China, eso es una locura porque uno entra ahí y esa gente sí, se inventa miles de cosas y uno ve cosas muy raras que uno ni las necesita, pero crean en uno como la curiosidad de esto, para qué será. Yo por ahí he comprado varias cositas. Una vez compré un reloj, pues era increíble, les cuento aquí un reloj a 7.000 pesos, imagínense. Un reloj pues que aparenta ser de mucho más y pues hasta el sol de hoy todavía sirve, llevo como un par de años con él, por ahí lo tengo. Pero a lo que voy es que me gustó, sí, por ser muy barato y eso, pero ¿saben cuánto se demoró en llegar? Se demoró en llegar 1.5 meses. Llegó, sí. ¿De dónde venía? La China, re lejos. Por 8.000 pesos, pues, ¿qué más le vas a pedir? O sea, estás comprando un reloj a 8.000 pesos, antes mucho cuento que te llegó. Entonces, tal vez clientes como yo que quieren como tener su gusto mucho más rápido y demás, pues en definitiva a mí me sale mucho más ir a una tienda física, ¿cierto? Habrá otros que son más cautelosos y dicen, no, venga, yo aprovecho y lo solicito por ahí, me gano un muy buen descuento, lo compro mucho más barato y pues simplemente me planeo bien. Es decir, si lo voy a regalar para un cumpleaños, pues lo pido 2 meses antes y ya sé que tengo el regalo para el cumpleaños, ¿cierto? Entonces es parte de la experiencia que a mí me ha pasado con ese AliExpress. No sé si les ha pasado algo similar o nunca lo han ensayado. Una de las ventajas es que si de pronto no te gusta, te vuelven el dinero. O sea, ellos tienen toda la seguridad por delante. Y así como venden cosas baratas. Señor, ¿Cómo? Dale, así como venden cosas baratas, también venden cosas o sea, uno mismo escoge la calidad. Entonces sí es como de mirar de dónde vienen las cosas y qué es lo que vas a pedir. Listo, genial, muy bacana y tu experiencia. Yo regularmente, como te digo, he comprado 2 o 3 cositas muy, muy baratas, pues lo hice más como para ensayar, pero bueno, chévere que me decís que venden cositas de mejor calidad, aguanta uno como meterse a indagar. Y ya te ha pasado el tema de que te devuelven el dinero, o sea, lo has hecho efectivo, te lo devuelven sin problema. A mí personalmente no, pero una compañera sí, porque no era, pues, escribió que no era el producto esperado y le devolvieron el dinero y no le dijeron, pues, que devolviera el producto, no. Profe. Pero en realidad es muy confiable. Genial, qué pena ahí, ya te doy la palabra. Quería complementar con algo, pensemos en eso, o sea, producto que viene de la China, me reconocen el dinero, todo lo hago por una plataforma, no tengo interacción con absolutamente ninguna persona y pues me funciona. Eso es logística apalancada en una sincronización y coordinación muy fuerte, seguramente con empresas de transporte, seguramente allí habrá detrás un servidor o una empresa de tecnología muy fuerte para soportar todo esto. Entonces es un ejemplo chévere pues que hay que tocar el tema. Cuéntame, compañera. No, profe, sino que, por ejemplo, yo manejo los importados en mi empresa con la China. Entonces, yo soy la que estoy muy en contacto, pues, con una persona de China y ellos, por ejemplo, me tocó rechazarles varios productos por calidad, pero ellos han mejorado muchísimo la calidad. O sea, ya los productos chinos no eran como eran antes, que antes Genial. no eran de confiar, sino que antes, al contrario, los productos han mejorado demasiado la calidad y yo soy la que hago pues las importaciones. Genial, muy chévere tu experiencia. Si quieres de pronto en un espacio, bueno, hay que hablar con David, que es el profesor de la clase, en un espacio que nos cuentes un poco para enriquecernos al respecto. ¿Qué tipos de productos importas?
Yo trabajo en una empresa que maneja todo tipo de productos, pero más que todo a mí me toca la ropa, o sea, las camisetas, las polo, las camisas, la ropa interior. Igual ¿Puedo se hacer una importan pregunta tal telas. vez indecente? ¿Cuánto puede salir una camiseta polo importada desde la China? La verdad sale como en $2 Increíble. o $3. Chévere, y eso es la ventaja, ya vamos a ver en otra presentación, la ventaja competitiva que tu empresa logró al sincronizarse, vuelve y juega, seguramente por allá con un proveedor muy poderoso, o por lo menos muy ordenado, no sé, una empresa de transporte también. Sí, se maneja mucho y todo es muy ordenado. Debemos saber cuándo se debe pedir, cuándo se debe tener aprobaciones, las muestras, todo. Y si hay algún retraso, ellos envían por avión las prendas para probar y nosotros darle las respectivas respuestas y que ellos se manden el embarque total. Súper, súper bacano. Sería muy bueno conocer un poco más a fondo de cómo es tu día a día, cualquier proyecto que tengan por ahí. Le voy a comentar a David, ¿cómo es tu nombre? Diana Cadavid. Diana, le voy a comentar a David. Muy bacano porque en definitiva yo creo que eso nos enriquece a todos, pues tanto a uno como profesor y a los compañeros total, porque son experiencias que cada uno ha vivido y que complementan todo este concepto de logística que es tan amplio. Muy bacano las experiencias. Iba por aquí. Les decía antes de globalización y apertura de mercados para muestra un botón lo que Diana nos hablaba, cómo desde aquí entonces ya vendemos a diario y yo sé que son muchas las empresas que lo hacen y desde cualquier lugar del mundo nos venden pues ropa y de cuanto artículo que haya de otros lados. Reducción de costos logísticos, ese es nuestro pan de cada día en serio y no se me canso de repetírselos. Una toda empresa que llega es tenemos esto muy alto, tenemos este costo muy alto, entonces ahí empieza uno como, y les quiero decir algo, o sea, no siempre es que el ingeniero va a llegar y va a implementar el super software, porque casi todo, y es verdad, o sea, muchos de los ahorros significativos se hacen con tecnología, porque en definitiva la tecnología lo que me permite es eliminar estos procesos cotidianos, repetitivos, que no agregan valor finalmente. Pero entonces no siempre todas las empresas en las cuales estamos pues van a tener un capital financiero importante para decir de un momento a otro vamos a invertir 300, 400, 500 millones de pesos en un software, sino que pues vamos a tener que utilizar todas nuestras herramientas grandes o pequeñas que hayamos aprendido a lo largo de estos 10 semestres para impactar ese tema de los costos. El mero hecho de concientizar a un empleado de la importancia de lo que hace es un punto ganador. Se los digo porque me ha pasado que ellos entiendan qué repercusiones tiene si hace algo bueno o algo malo. Entonces son tipsitos pues a partir de la experiencia que junto con Diana y todos los compañeros que laboran podemos ir complementando el conocimiento a partir de esta clase. Eficiencia y mejoramiento en el proceso. Por supuesto, cuando hablamos de costos, recuerden que eficiencia coloquialmente es hacer más con menos. No me gusta casi esa definición. Básicamente, la eficiencia entonces es la optimización en los costos, la optimización en los recursos general, no solo costos, dinero, sino todos los recursos pues, que intervienen para hacer un producto. Aquí un pequeño eslabón de la jerarquía en el desarrollo logístico. Inicialmente se inicia con un caos, no hay sincronización, no hay coordinación por ninguno de los lados. Finalmente pasa un control que por lo menos ya todos los participantes apuntan hacia el mismo lado. Después de tener un control, busquemos simplificar. En definitiva, habrá cosas que podemos unificar, habrá cosas que no necesariamente hay que hacerlas, que se pueden obviar o que se pueden hacer en otro lado. Después de simplificar, viene lo que les decía, el tema de automatizar, y a partir de allí, finalmente, ya hablamos de una logística de clase mundial. Entonces, arrancamos en la inocencia, seguido por la conciencia, después el entendimiento, por último, tengo la competencia y finalmente estoy en la excelencia. Y ahí nos hace una pregunta y es, ¿dónde está usted? Digamos que esto aplica para todo, no solo para la logística, sino tal vez en nuestro día a día. Hay veces que tenemos un caos, finalmente vemos que hay cosas que pueden controlar, después nos damos cuenta que no todo es tan difícil como nuestra mente se lo imaginó cuando estaba en el caos, sino que podemos atar cabo, finalmente pues automatizar ciertas cosas que se puedan y pues estaremos en una vida tal vez, por llamarla así, haciendo el símil de clase mundial. Finalmente, entonces, de forma rápida, vamos a leer unas conclusiones. Dice, el éxito empresarial dependerá en gran medida
de la habilidad y capacidad de los directores y gerentes para integrarse con sus clientes y proveedores en una compleja red de relaciones. Señores y señoras, nosotros desde aquí, desde la carrera de Ingenieros de Productividad y Calidad, seguramente vamos a llegar a ser directores y gerentes y coordinadores de operaciones, y es ahí donde tenemos que tener la capacidad para integrarnos, la capacidad para comunicarnos, la capacidad para entender qué le podemos ofrecer a ese cliente o a ese proveedor a cambio de que él me ofrezca algo que finalmente nos permita tener un gana-gana y podamos establecer una red muy sostenible en un marco de administración efectiva de la cadena de suministro, lo cual será la clave para competir en un mundo globalizado e interconectado. Digamos que por tema de conocimiento ya no es, el conocimiento está a disposición de todos, cualquiera puede acceder a conocimiento. Entonces, más que eso es cómo utilizo adecuadamente el conocimiento que en este caso estamos obteniendo a partir del estudio de una carrera como es la ingeniería de productividad y calidad. La logística se entiende cada vez más como una actividad estratégica que dista mucho de actividades operativas como contratar almacenes o vehículos de transporte. Por lo tanto, se debe revisar y rediseñar los procesos logísticos desde el comienzo de las actividades. Nosotros, seguramente ustedes en la carrera han escuchado mucho el ciclo de Deming, es este PHBA o el ciclo de mejora continua. Es un concepto muy trillado, yo sé que lo han escuchado mucho, pero en definitiva nosotros estamos llamados a eso, o sea, siempre a llevar el ciclo. Si lo estoy haciendo así, ¿qué tal si intento así? Si ya bajé el costo a 3 pesos por unidad, ¿qué hago para bajarlo a 2.5? Y en definitiva ahí es donde yo le digo, el ser humano se exige y pues termina sacando con el equipo de trabajo, con el equipo de empresas para complementar la cadena de suministro, termina sacando trabajos muy chéveres y son ejemplos latentes que vemos en las grandes empresas pues que logran hacer esto. La gestión logística va más allá del control y análisis de los costos logísticos y sistemáticamente establece programas para la mejora del valor del producto teniendo en cuenta, vuelve y juega, los deseos y requerimientos de los clientes, donde involucra toda la estructura de la empresa y a los proveedores. Entonces vuelve y juega conceptos que los hemos visto mucho, el tema de las necesidades de los clientes, el tema de toda la estructura de la empresa y a los proveedores, o sea, de que son varias empresas o varios protagonistas involucrados, y que va mucho más allá de controlar, analizar nomás, sino que requiere otras actividades como planear, como ejecutar, como verificar y demás. En la práctica es difícil separar la dirección de la logística de los negocios de la dirección de la cadena de suministro, ya que en el fondo promueven la misma misión. Yo creo que es algo que tal vez suena un poco confuso, pero en definitiva recuerden lo que veíamos de logística y de cadena de suministro. Todos hablaban, o por lo menos de estos 6 parámetros de la logística efectiva, hablaban de cumplir ciertas necesidades del cliente. Recuerden que la cadena de suministro monta algo súper robusto para cumplir las necesidades de los clientes. Todas dos buscan ser costo eficientes en el tema de los recursos, todas dos buscan mantenerse competitivas en el ámbito donde se mueven. Simplemente la diferencia puntual está entonces en el alcance de la una con la otra, que la logística está inmersa en la cadena de suministro, pero pues la misión redundantemente es la misma. Finalmente, para propósitos del curso, usaremos la siguiente definición. Digamos que el profesor aquí David nos propone una y dice, la logística y la cadena de suministro son un conjunto de actividades funcionales que se repiten muchas veces a lo largo de la cadena del flujo, mediante las cuales la materia prima se convierte en producto terminado y se añade valor al consumidor. Me gusta la definición, no la había mirado. Me gusta sobre todo por el tema de que se añade valor al consumidor, y le agregaría por ahí en algún lado estas 2 palabras de sincronización y coordinación. Pero el resto me parece una definición pues consecuente a todo lo que hemos hablado como tal en esta clase. La frase dice, el principal problema no es la ausencia de conocimiento específico en multitud de disciplinas. Señores, el problema, como les dije ahorita, no es la falta de información. Es primero que busquemos la forma de captarla y segundo, lo que viene aquí, sino la incapacidad de estructurar de forma organizada los conocimientos existentes. Esto pasa mucho con ese tema de la analítica de datos. Es una herramienta muy poderosa, es una herramienta muy buena y hablo por experiencia propia, tal vez dentro de la clase que tengamos para hablar de los retos de pandemia en el sector farmacéutico, vamos a hablar un poco de esto, donde nos aliamos pues varios departamentos y el departamento de analítica de datos nos fue capaz de decirnos qué deberíamos de hacer, obviamente con probabilidades de error,
pero en definitiva la analítica de datos es una arma muy poderosa y hoy tenemos el insumo a 3 manos, que por supuesto la información. Finalmente estas son las referencias, aquí termina como nuestro primer ciclo, veo que son las 7:30, se me fue un poco el tiempo, no nos va a dar el tiempo de hablar de las otras. Profe, Cuénteme. ¿habría de casualidad la posibilidad de colocar la diapositiva de la definición que puso David? Claro que sí. De nuevo, muchas gracias. Ay, muchachos, no me va a dar tiempo de hacer lo otro. No, pues, no sé si quieren hagamos una rondita de preguntas, de apreciaciones. Me gustaría saber y de pronto que alguien se lance a definir cadena de suministro, a definir logística, a ver qué le quedó de todo este rato que hablamos. Y bueno, le comentaría a David entonces que en la próxima clase sí les hable del tema de cadena de valor, que es muy interesante y complementa en parte esto, casi que va amarrado a lo que hablamos tanto aquí, de que es agregarle valor a los clientes, cómo se le agrega valor a los clientes, qué es el valor como tal, y cuando hablamos de una ventaja comparativa, una ventaja competitiva, cómo se genera una ventaja competitiva frente al resto, y pues conocemos el esquemita de Michael Porter, que es interesante pues que lo tengamos en cuenta y entender que no es lo mismo cadena de valor y cadena de suministro, que es un concepto que por lo menos yo cuando estuve estudiante me enredaba mucho con ellos, pero finalmente lo logré entender y pues es chévere poderles transmitir a ustedes esa claridad. Entonces, muchachos, 7:30, hagamos una pequeña ronda de preguntas, dejar esta definición allí por si alguien más la tiene que copiar o la necesita. Pero sí me gustaría saber, ¿quedó claro? ¿Dudas, inquietudes? ¿Qué se llevan? Unas 3, 4 conclusiones rápidas de este rato. ¿Qué se llevan de estos dos conceptos? ¿Quién se lanza al ruedo de pronto? ¿Quién pone la cara por toda la clase? Profe, no, pues está claro que la logística es un conjunto de procesos donde todas las áreas se tienen que unificar y estar direccionadas hacia el mismo lado para poder cumplir con las necesidades de los clientes. Es decir, el área de producción, el área de marketing, el área de recursos humanos, el área de almacén. O sea, todos tienen que trabajar de la mano, como usted lo decía, como una cadena, porque si pues un eslabón se rompe, no habría forma pues de cumplir con las necesidades del cliente y obviamente no existiría el término de logística. La logística es la que nos permite cumplir las metas, generar un valor y al final pues beneficiar siempre al cliente. Genial, genial, Juan Diego, tal vez, y quería justamente este ejercicio, y no es que voy a decir una definición al pie de la letra, es esto, no, pero con eso que acabas de decir me das a entender que entendés el concepto que es diferente a la definición. Definición es eso trillado que yo digo 1 y 1000 veces y me lo aprendo en memoria para ganar el parcial, pero en definitiva, ya con ese concepto sos capaz de sentarte, pues, ya sea en una evaluación o con cualquiera de tus compañeros o en la empresa donde estés a debatir y hablar de logística, eso es interesante. Muchas gracias, Juan Diego. ¿Quién más de pronto tiene algo para decir? ¿Le quedó claro la metodología de la clase? ¿Les agradó? Profe, no, muy bien todo. Retomando también lo que usted decía al principio, yo también trabajo en la industria farmacéutica. Se relaciona mucho proceso de logística digamos, en los puntos de dispensación. Yo trabajo también para laboratorio, para Abbott, y es muy engorroso esa parte de estar de pronto pidiendo a los puntos de venta interno de la compañía que distribuyan los medicamentos a los distribuidores, ¿cierto? Digamos por Roma, me imagino que usted me entenderá, en puntos de distribución. Y ese proceso le toca a uno optimizarlo mucho, o sea, ir al punto y ver qué es lo que está pasando, porque no están entregando medicamentos, porque el médico cuando formula el paciente no le entregan la molécula que está pidiendo, y se va uno más a fondo y son problemas de logística en general, por un tema de adjudicación que nadie sabe o por un tema de agotados de algún excipiente, son muchas cosas, pero a eso va uno, a tomar esa parte de logística y poder optimizar el proceso de entrega, que en sí el consumidor final, en este caso el paciente, es el que se ve afectado o beneficiado en su caso.
Genial, Andrés, genial, qué bacano pues que también comportamos ahí como esa rama. Y súper, pues les cuento algo, no sé Andrés si te pasa, tal vez vos estás desde un laboratorio puntualmente, yo soy desde un prestador que no produce, sino que le sirve de dispensador a una EPS, en este caso Sura, pero básicamente con los medicamentos pasa algo y es que vos vas a un supermercado y vos no encontrás una libra de lentejas y bueno, pues me voy y la compro a otro lado o no pasa nada, pues el supermercado no está. Seguramente perderá al cliente y el cliente será insatisfecho, pero no pasa nada más que eso. En un medicamento, pues es diferente, estamos hablando de un derecho fundamental. Entonces, cuando el paciente va a reclamar algo y pasa lo que Andrés nos decía, un agotado o cualquier cosa, o no lo tengo por causas logísticas, porque el tema de compras no está tan afinado, no se están pronosticando muy bien la demanda y demás, pues en definitiva se ocurren dos cosas. Uno, puede incurrir en problemas legales, puesto que es un paciente que necesita un medicamento muchas veces para poder vivir, dependiendo de lo crónico que esté. Y otro es que pues incurre en un sobrecosto porque finalmente tengo que llevárselo gratis a domicilio a la casa en máximo 48 horas. Entonces, miren todo eso que engloba y cuando uno va a costear eso, uno dice, Dios mío, pues no, si pongo otro coordinador de compras que me ayude con eso, lo recupero en menos de 2 o 3 meses con todo esto pues que me está pasando. Entonces, muy bacano, Andrés, esa experiencia que tenés desde ahí. Y sí, en definitiva, soy nuevo en este tiempo, llevo ya como 2 o 3 años en este tema de los medicamentos, pues nunca había trabajado en ello. Y es un tema bien exigente por el mero hecho de ser algo fundamental, pues para la vida del paciente muchas veces. Muchas gracias, Andrés, por el aporte. ¿Quién más de pronto quiere decir algo? ¿Quiere aportar algo? ¿Qué se lleva? Profe, lo que me llevo de esto es, digamos que la importancia que cada área puede beneficiar o perjudicar el proceso en el que va un producto. A lo que me refiero es, digamos, que muchas áreas no son conscientes de que el tiempo es primordial, es un factor importante a la hora de entregar o llevarle al cliente ese producto que ellos requirieron inicialmente. Porque para uno, digamos que uno sí agiliza, hace toda la logística, pero hay cierta área donde frena ya por completo o radicalmente ya el proceso como tal. Entonces, digamos que esa coordinación y esa sincronización, como usted lo menciona, sí son dos términos muy importantes. Y digamos que el reto también estaría en la conciencia de cada persona que está inmersa en el proceso. Total, Juan David. Indiscutiblemente, si hablamos de que en una empresa mediana, grande, se pierde muchas veces la comunicación, lo que nos decía Andrés también de pronto ahorita, que tal vez es un tema que esta persona no sabía hacer eso, venga, ¿cómo así? Usted no estaba capacitado, ¿cierto? Nos encontramos con muchas cosas, sincronizarse dentro de una empresa es difícil. Ahora imagínense sincronizar varias empresas, entonces realmente la logística es algo muy demandante y por eso, sin duda alguna, necesitamos tecnología. Sin tecnología esto es muy difícil. Entonces, que a medida de que la información que se va generando por las transacciones que hacen los diferentes ERP o los diferentes software, pues nos permita generar información de forma automática y pues indiscutiblemente quien esté detrás de esa información la sepa leer de manera muy bien y muy correcta y muy oportuna. Muchas gracias, Juan David. ¿Quién más? Un último comentario respecto a lo que se lleva, la metodología, los conceptos, ¿todo claro? Un último comentario para ir finalizando, muchachos. ¿Quién más? Nadie. Bueno, veo que nadie más. Espero pues que de antemano todo haya quedado muy claro. Pues no mire el tema del tiempo, hombre. Lamento mucho no haberles podido hablar un poco de este tema de generación de valor. Pero bueno, yo creo que David por ahí sacará el espacio. De pronto hablaré con él y si me da otro espacio, con mucho gusto les dictaré esta segunda parte, que es algo que me llama mucho la atención y va muy de la mano con lo que hablamos. Entonces, si no tienen más dudas, más inquietudes, fue un placer haberlos acompañado hoy, muchachos. Seguramente, como les digo, por allí en mayo nos volveremos a encontrar. Aprendo mucho de ustedes, no pretendo sentarme aquí pues como que el que se la sabe toda, ni mucho menos. Esto más que cualquier otra cosa es simplemente una mesa de conocimiento, donde el conocimiento circula por todas las partes, a partir de la experiencia, a partir de los conceptos, a partir de las vivencias, y pues cada uno buscamos captar dar de lo que ya tenemos y captar tal vez de lo que no tenemos tan claro o complementar a partir de lo que ustedes nos cuentan.
Entonces, muchas gracias por el rato y bueno, que tengan una muy feliz noche y que descansen y que mañana tengan un día muy productivo. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, lo mismo para usted. Vale, muchas gracias, que esté muy bien. Excelente la metodología, muchas gracias. Vale, muy bien, muchas gracias a ustedes. Gracias, profe. Chao. Hasta luego, que estés bien, feliz noche. Igualmente.